Listo, doctora. Entonces, primero que todo, buenas tardes. Y pues la primera pregunta, que es como la más general, es ¿por qué es importante el reconocimiento de este derecho y la protección de este mismo, del derecho de la recreación, el derecho a la recreación, su reconocimiento y su protección? ¿Por qué es importante? Ok, bueno, primero, pues es un derecho que está muy vinculado a los derechos de los niños. Tradicionalmente se le ha visto muy vinculado a eso, pero pues también los adultos y las personas de otras edades tienen derecho a la recreación. ¿Por qué es importante? Porque creo que también permite el ejercicio del derecho al ocio. O sea, tiene una relación muy directa con el derecho al ocio y con el derecho a la realización de actividades lúdicas, pero también a la realización, por ejemplo, de actividades culturales. Y también hay derechos culturales, o sea, un derecho humano también es el ejercicio de la cultura. Entonces, pues creo que hace parte integral de la persona, no solamente, por ejemplo, el tema de trabajar, no solamente el tema de estudiar, sino también esas otras actividades que permitan como desarrollar otra dimensión del ser humano. Entonces, creo que por eso es importante la recreación. Listo, doctora. Y entonces, que usted conozca a nivel teórico, jurisprudencial, a nivel de los tratados, qué avances ha tenido este derecho alrededor. Pues sé que, por ejemplo, a nivel de tratados internacionales tiene un desarrollo en la Convención de Derechos del Niño. Y también, precisamente en la Convención de Derechos del Niño se habla del niño a tener el ocio, la recreación, un poco su tiempo libre, y pues el Comité de Protección para los Derechos del Niño, el Comité de Derechos del Niño, también se han pronunciado un poco sobre ese derecho. El Comité de Naciones Unidas, acordémonos que ese comité es el comité que hace seguimiento a las disposiciones del tratado, ¿cierto? Y a que los estados un poco cumplan con dotar de o crear acciones para que los niños, en este caso, las personas puedan tener derecho a la recreación. Entonces, ese es un desarrollo, sin embargo, a nivel de jurisprudencia interna, me imagino que la Corte Constitucional ya lo ha hecho, pero pues debo decir que no tengo como un número de sentencias o decir que he estudiado a profundidad el derecho a la recreación, porque la verdad no lo he hecho. Sin embargo, sí señalar que en el Comité de Derechos del Niño, un poco lo que venía diciendo hace un momento, la observación general número 17 del año 2013 habla del derecho al niño al descanso, al esparcimiento, al juego, actividades recreativas, a la vida cultural y a las artes. Entonces, como veíamos un poco antes, fíjense que tiene relación con otros derechos, es un derecho que se relaciona de manera intrínseca con otros. Doctora, y hablando de la relación de los derechos, de la teoría de la interdependencia, de la conexidad, ¿usted con qué derechos cree que tiene una relación fuerte el derecho a la recreación? O sea, ¿con cuáles se conecta más? Pues creo que tiene una relación muy directa con el derecho a la vida digna. Uno debería pensar que una vida también en condiciones de dignidad eh, incluye la recreación. Fíjate que ya he hablado de eso mismo, hablé del derecho al descanso, del esparcimiento, a la vida cultural, ahí ya he dicho cuáles son como esos derechos que se relacionan de manera directa con el derecho a la recreación. También, por ejemplo, el derecho a realizar actividades deportivas, ¿cierto? Y al libre ejercicio de la personalidad. El libre ejercicio de la personalidad también se relaciona mucho con ese derecho a la recreación. Listo, doctora. Y una última pregunta. ¿Usted cree que existe algún límite o se puede evidenciar algún límite al ejercicio de este derecho? Pues sí, seguramente tiene límites como todos los demás derechos, y los límites del derecho a la educación, perdón, al derecho a la recreación tendrán que estar en, por ejemplo, no molestar o no afectar derechos ajenos. Ese es un límite extrínseco del derecho. También que las actividades recreativas no vayan en contra del orden público, de la ley y de la Constitución. Entonces, si yo considero que mi derecho a la recreación implica el sacrificio de otros derechos de otras personas, pues claramente no estará amparado por el ordenamiento jurídico. De otro lado, otra limitación al derecho a la recreación será pues ciertas actividades, por ejemplo, deportivas que puedan ir en contra de la vida o la integridad personal de otro. A mí me parece que yo ahí me recreo y soy muy feliz haciendo esas actividades, pero si se afecta a un tercero, pues claramente no se puede hacer. Desarrollar, por ejemplo, conductas también que sean delitos. ¿Sí? Los delitos pues no pueden ser objeto tampoco de derecho a la recreación. Pensaría yo que otra limitación del derecho a la recreación es si de repente un Estado necesita hacer la declaratoria de un estado de excepción y en determinado momento limitar actividades recreativas como pueden ser partidos de fútbol, como pueden ser de pronto congregaciones de personas, como lo hemos visto precisamente hace poquito con el COVID. El COVID, cuando se hace la declaratoria un poco del estado de emergencia social por la causa sanitaria, pues se restringe el ejercicio y sobre todo la participación en actividades culturales, lúdicas, y yo
yo podría decir ahí, no, ahí me está limitando mi derecho a la recreación, porque no puede haber congregaciones masivas de personas, o no podía haber congregaciones masivas de personas. Entonces, claramente, el derecho a la recreación se somete a cualquiera de los límites que tiene cualquier derecho humano, en el marco tanto del derecho interno como el derecho al internacional. Y esos son claramente, pues, los límites del propio derecho, que son los límites intrínsecos, pero también los límites extrínsecos, como son, por ejemplo, el orden público, la seguridad nacional, el ejercicio de los derechos ajenos, como lo decía hace un momento, y en ese sentido, por ejemplo, unos estados de excepción, una circunstancia excepcional, puede declararse y limitar el ejercicio de los derechos. Claramente, pues aquí tendría que haber escrutinio constitucional, es decir, la Corte hacer un control automático de esas restricciones a los derechos, cuando, por ejemplo, hablamos de que se trata de un estado de excepción, el que limita su ejercicio. Listo, doctora. Esas fueron las preguntas. Era Bueno, una entrevista breve. Muchas gracias por su atención. bueno, listo, Juan Camilo, muchísimo gusto y chao, Lina, que les vaya Muchas bien. gracias, doctora. Hasta luego. Bueno, chao, gracias. Chao.